Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Juan Manuel Benítez, él es viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Bueno. Ustedes, entiendo, como Ministerio de Agricultura, están comenzando a interactuar con el Ministerio de Energía y Minas para tratar de hacer que el agro y la minería de alguna manera tengan un punto en común, un punto de enlace y genere desarrollo y no hagan, digamos, cada uno no vaya por su lado, sino genere un desarrollo conjunto sobre todo en la zona de influencia y la minería. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Efectivamente, como Estado queremos promover la inversión responsable y para eso siempre, digamos, en el campo se presentan los, vamos a decir, conflictos por el agua entre minería y agricultura. Lo que hemos decidido, como el gobierno del presidente Humala ha decidido, bueno, ¿por qué no sumamos todas las piezas? ¿Por qué no caminamos juntos? El premier lo dijo hace poco, ¿por qué no caminamos en grupos de ministerios que trabajen con un liderazgo? Claro, en este tema de minería tendría que ser el Ministerio de Energía y Minas, pero donde acompañe los otros sectores que tienen que ver, que están directamente involucrados para lograr planes de desarrollo, concretar acciones de desarrollo. Entonces, tradicionalmente antes, ¿cómo se ha hecho? La minería iba por cada empresa por su cuenta, trabajaba en sus áreas de influencia, con actores locales, tenían algunas recetas que llevaban a cabo, pequeños programas de riego, obras de riego, o tal vez algunas intervenciones relacionadas con desarrollo de mercados, y eso era todo. Hoy día, agricultura se hace presente y lo que pone sobre la mesa es, yo tengo una buena cantidad de programas, inversión, ¿por qué no sumamos lo que tiene la empresa y ya trabajamos en un espacio territorial con una visión de mediano a largo plazo de desarrollo más integral? Entonces, y empoderando obviamente a los actores locales, en este caso a los alcaldes provinciales o los alcaldes distritales, donde podemos trabajar pues todo un planeamiento. Ya no hablamos pues de corto plazo, la minería ha llegado para quedarse en algunos casos 20, 30, 40 años, o sea, muy largo su presencia y obviamente el Estado está siempre. Sumados ambos, creo que podemos ser una buena sociedad. Y el tema es que la minería en general tiene programas de responsabilidad social, luego comienza a tener impacto en las comunidades, pero realmente es un impacto transitorio, ¿no? Termina siendo transitorio y no necesariamente es tan eficiente si es que no se sumara con otras posibilidades de inversión también. Yo diría eso, yo diría que por ahí va el tema. Hay pequeños esfuerzos, algo dispersos, que no llegan a tener el impacto que se desea. Con la presencia del Estado, donde entraba el Ministerio de Agricultura y donde tenemos ya un planeamiento de mayor alcance, donde, como repito, incluso podemos incorporar otros actores, en algunos casos vivienda podría estar también con nosotros, ¿verdad? O tal vez salud, depende. Les ha faltado más comunicación intersectorial, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que tal vez hemos visto el Estado por estancos, ¿no? Cada quien haciendo lo suyo, transportes por ahí, agricultura por acá, minería por allá, y pienso que al final lo que importa es que el país se desarrolle y para eso todos tenemos que trabajar en equipo. Así es. Ahora, el agua es un eje central de cómo el punto de confluencia entre la minería y la agricultura. Vamos a poner por favor el primer cuadro. ¿Cuál es el papel que tiene el agua en esta nueva política? Vamos al primer cuadro, por favor. ¿Cómo no? Para el Ministerio de Agricultura y Riego, precisamente, el eje central es el agua, definitivamente. Y sobre eso estamos poniendo el resto de las líneas de política del Ministerio para acompañar. Es decir, en el caso de Conca lo hemos visto clarísimo. También, ¿no? Es decir, en una cuenca donde tenemos acceso al agua, pero no al riego, tenemos que trabajar infraestructura de riego que permita dar posibilidades efectivas, concretas, de desarrollo en el futuro. Es decir, vivir el 30% de la agricultura en sierra hoy día tiene riego, el 70% espera que haya lluvia, por secano. Es sumamente complicado pensar en desarrollar productos ahí, hablamos hace un rato de los verdes, por ejemplo, hablamos de la quinoa, qué sé yo, sin agua permanente. Entonces, poniendo el riego, todo lo demás puede funcionar, teniendo agua, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son para entender un poco, cuáles son los actores alrededor del agua? ¿Cuál es el eje del agua? El agua, tenemos por eso, en el centro tenemos a los programas que están más relacionados a la dotación de infraestructura de riego. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica, que es la que hoy día es la Secretaría Técnica del Fondo Mi Riego, que han sido 1.000 millones de soles en el 2013, para financiar proyectos de básicamente irrigaciones, desde reservorios, canales, hasta riego tecnificado. Y ahí también está el PSI, que ya tiene una larga data, trabajando en el programa subsectorial de irrigación, también está en la misma línea, es una unidad ejecutora del programa también del Fondo Mi Riego, y tenemos proyectos especiales que están ubicados en algunas cuencas todavía, como Jequetepeque-Saña, como Puyango-Tumbes, como Jaén-San Ignacio-Bagua, etcétera, son varias cuencas,
donde tenemos proyectos especiales que también están trabajando en la línea de infraestructura de agua. Entonces, el centro es riego. La fuerza más grande en este año, por el fondo que ha sido en términos de presupuesto, el fondo Mi Riego, 1.000 millones. Sin embargo, tendríamos aproximadamente cerca de unos 500 millones de soles adicionales que también están concentrados en la misma línea. Entonces, ahí tenemos agua. Adicionalmente a eso, entonces acompañamos con Agrorural, que por ejemplo financia algunos planes de negocios para poder ya conectar producción con mercado. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, que está más en la línea regulatoria del uso del agua. ¿Y usa qué agua? Exactamente, y además es multisectorial, donde también está incluido el uso de la minería. Tenemos Agroideas, que es un fondo también que lo que financia son emprendimientos, ¿no? Y tenemos pues la sanidad, que es fundamental para poder acceder a mercados. Tenemos la Dirección General de Asuntos Ambientales, aquí tenemos la Dirección General de Competitividad Agraria, que también está en la línea de trabajar asociatividad, por ejemplo. Que es un tema que a la minería le debe interesar mucho, porque en la sierra, y también lo vamos a ver después, hay pequeñas parcelas, pequeñas... exactamente. Minifundio por todo, totalmente. Casi por todo el Entonces, frente a esos espacios pequeños donde hoy día ni siquiera tenemos agua para riego, es sumamente complicado vender la idea de que se pueda hacer desarrollo agrario a la vez que uno tiene al lado un emporio minero. Entonces, para que pueda ser factible, tenemos que trabajar en esquemas más de asociatividad. Tenemos agua, ahora tenemos, digamos, un concepto mayor de producción, ¿no? Productividad, asistencia técnica, y luego lo conectamos al mercado. Entonces, ahí donde estamos trabajando, esas son las líneas que acompañan el río. Ahora, con respecto a lo que me acaba de decir, es el tema del minifundio, y de cuán importante es el hecho de la asociatividad y no trabajar con un montón de gente, sino, digamos, con asociaciones, agrupaciones, para hacer más fácil el trabajo. Me gustaría ir al cuadro 8 para entender un poco cuál es la estructura del agro en el Perú, cuán disperso es digamos, la cantidad de agricultores que hay, en dónde están. Vamos al cuadro número 8, por favor, si lo pueden poner acá en pantalla. A ver, entiendo que los productores agropecuarios en el Perú, bueno, hay miles de productores agropecuarios, pero casi yo diría que aproximadamente el 30 y un poco más % de la población total está en agricultura, y es como el 25% de la PEA. Vamos a ir a una pausa, tenemos actividad presidencial y volvemos de regreso en unos minutos. Bienvenidos de vuelta, estamos con el señor Juan Manuel Benítez, viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego. Estamos hablando sobre cómo, digamos, el sector agrario y el sector minero pueden juntar esfuerzos para poder hacer que las zonas más complicadas e influencias se puedan desarrollar. Como estábamos conversando, el agua es un factor importantísimo, es un factor vital dentro de esta ecuación para poder generar el desarrollo. Me gustaría entender un poquito más con respecto al tema de lo que está pasando alrededor del agua. Vamos al cuadro 11, por favor. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a lo que nos contabas? A la disposición del agua, de la disponibilidad que tiene el agua en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Qué es lo que está pasando? Decía yo, básicamente tenemos un tema relacionado al acceso al recurso para utilizarlo en agricultura. Si bien tenemos grandes cuencas que llegan hasta el mar, ¿no es cierto? Hay poca capacidad, por ejemplo, para regular, para conservar esa agua y para usarla en el riego, ¿no? Por eso es que aparece el Fondo Mi Riego con estos 1.000 millones que está tratando de generar esta capacidad tratando de generar esta capacidad, digamos, de conservación del recurso para poder utilizarlo para riego, ¿no? Hace un rato mencionaba una cifra importante del 100% de terreno disponible para la agricultura en la sierra, solo el 30% tiene acá justamente tenemos agua para riego, ¿no? Justamente tenemos el mapa. A ver, sí. ¿Qué es lo que está pasando para entenderlo bien? Bueno, básicamente el agua en el Perú se genera en la región, digamos, hacia el Pacífico, prácticamente son las cuencas más ricas en agua, ¿no es cierto? Y ya tenemos ahí grandes proyectos de irrigación que se han hecho en costa, desde el norte hasta el sur, pues tenemos Chirapiura, tenemos Olmos ahora, tenemos Chavimochi, que viene en la tercera etapa, etcétera, etcétera. Pero digamos, hacia el lado del Atlántico, hacia la sierra, en realidad, la sierra misma, es poco lo que se ha hecho. Tenemos en costa cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares de inversión desde los últimos 50 años, mientras que en sierra no llegaríamos ni al 20% de eso aproximadamente. Ahí donde está el gran déficit de infraestructura de riego, ahí donde tenemos que hacer el gran esfuerzo, y es justamente donde está la minería, y además donde está la población de mayor pobreza, que tiene además tierra muy limitado. Hace un rato conversábamos
en promedio la propiedad no excede las 2 hectáreas por unidad productiva. Es chiquitísimo. O sea, ¿qué haces con 2 hectáreas? Si quieres meterle plata ahí a 2 hectáreas, no vas a tener nada. Economía de escala a cero. Además de la mayoría está ubicada en laderas, en los cerros. Por lo tanto, requiere un tratamiento especial en cuanto al río, que tiene que ser por goteo, un río tecnificado. Eso nos está llevando a una interesante, digamos, conclusión. Tenemos que sumar esfuerzos por eso con otros sectores, con la minería, que tiene varios programas en esta línea donde nosotros podemos aportar todo lo que hemos aprendido ya en materia del tratamiento de agricultura de sierra, y también importante sumar otros sectores como el de transportes. Tenemos el producto, tenemos que tener también la posibilidad de llevarlo a los mercados. Necesitamos también incorporar al sector energía, porque muchos de los productos que se van a trabajar en esta parte son perecibles. Hay que darle un tratamiento, por ejemplo, al tema de packing, al tema de fríos. Hablamos de los berries, también vuelvo a citarlo. Necesitas la cadena de frío completa. Exactamente, la cadena, hay que desarrollar toda una cadena logística. Claro. De nuevo, hay un espacio para esfuerzos también con la minería responsable en esas líneas. Y ya no solamente en pequeños proyectitos sobre temas específicos. No termina generando ningún impacto. Pero tampoco la minera es el Estado que tiene la responsabilidad, digamos, de sacar adelante la comunidad. Exactamente. ¿No? Mal también, porque las comunidades asumen que es el Estado y el Estado tiene que trabajar ahí. De acuerdo. Y en eso estamos muy comprometidos, ¿no? El gobierno del presidente Humala, que además tiene este concepto muy importante de inclusión, nos está permitiendo, pues, como repito, asociarnos a otros actores y tratar de no solo sacar de la pobreza, sino tratar de dar una perspectiva también de desarrollo. Es decir, lo primero que hay que hacer es llevarlos a un nivel de calidad de vida mejor que el que tienen hoy día. Perfecto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que generar ingresos. ¿De qué manera? Primero, tratando de darle la dieta básica, que mejoren el autoconsumo, pero los excedentes canalizarlos al mercado. Para eso, con este tipo de pequeñas parcelas, no hay forma tal y como están hoy día. Tienen acceso al agua, trabajemos a su actividad, tenemos el mecanismo financiero, todo el circuito comercial, donde entran, como repito también, por ejemplo, los esfuerzos de la minería, y entonces podemos tener una sierra productiva exportadora. Alguna vez se mencionó sierra exportadora, ahí todavía está el programa ahí, está trabajando duro. Démosle también la parte productiva para que justamente podamos llegar al mercado. Es decir, el punto, para que la gente entienda un poco en sencillo, es, digamos, que no me regalen el pescado, o digamos, que te lo regalen mientras tienes realmente una necesidad, pero enséñame a pescar, o sea, dame las herramientas, ponme la infraestructura, digamos, trata de tener las vías de acceso para poder sacar las cadenas de frío, etcétera, para yo poder asociarme y exportar mi producto y sacarlo de la sierra. Y el otro tema importante tiene que ver con la cantidad de gente, el impacto que tiene el sector agrícola dentro de la población económicamente activa. Así es. Digamos, ¿cuál es el impacto que tiene la agricultura en el país? Estamos hablando del 25% de la PEA que está en agricultura y que genera alrededor del 8% del PBI. Mientras que la minería tiene mucho menos población tiene más o menos una población alrededor del 20, si no recuerdo mal, pero estamos hablando de un aporte del 1% en el PBI. O sea, es mucho más potente el esfuerzo que hace la agricultura. Sin embargo, estamos hablando de niveles de inversión en agricultura que han sido, en especial donde está la minería, bastante escasos. Este gobierno está dándole una mirada bien interesante a la sierra, donde creo que hay potencial. Y ahí es donde creo que estamos apuntando. Es decir, la idea es, si se invierte en, alrededor, en programas que ayuden a la agricultura, especialmente en sierra, donde hace más falta de agua, donde hay más pobreza, donde hay más impacto, digamos, de la minería, y por lo tanto más cantidad de plata que pueda ser invertida ahí, y además, donde mucha gente que tiene muy poco espacio, digamos, es dueña de muy poco espacio de terreno, y donde cada dólar o cada sol que se invierta puede generar más puestos de trabajo por el impacto que tiene en recurso, digamos, humano, en la agricultura. Eso podría ser un gol. Así es. ¿Cómo se mete el gol? ¿Cuál es el plan para que efectivamente eso funcione? ¿Cuál es el modelo que estamos llevando a cabo nosotros? Decía yo, nos sumamos sobre la base de un actor local que es fundamental. Al lado de un desarrollo minero existen distritos, ¿no? Pequeñas poblaciones que tienen un líder natural, que es el alcalde. Sobre esa base, nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el potencial de la zona respecto a producción tanto agrícola como no agrícola? Porque hay que también, no podemos tampoco cerrarnos única exclusivamente al tema agrario, pero sabemos que lo principal es el desarrollo agrario. Muy bien.
Sobre ese potencial tenemos que ver una cartera de proyectos. ¿Qué intervenciones requiere? Principalmente, obviamente, agrarias, pero también hemos hablado de sumar otros sectores. En la parte de carreteras, caminos vecinales, que es una inversión de altísimo impacto, ¿no? Está el tema, hablamos de energía, está el tema también de pequeñas ciudades intermedias que se deja mucho de lado. En espacios donde hay desarrollo productivo se requiere también el desarrollo de ciudades intermedias que justamente sirven como un buffer, como un amortiguador para las migraciones fuertes que vienen hacia la zona, sobre todo de costa. Generando esta cartera de proyectos que nosotros podemos decir, acompañar al sector minero diciendo, bueno, estos proyectos, en especial en infraestructura de riego, podemos trabajarlos nosotros con el apoyo de ustedes. Por ejemplo, en el caso del Fondo Mi Riego, ¿qué hemos hecho? Tenemos estos 1.000 millones, los lanzamos prácticamente al día siguiente que tuvimos la norma aprobando, le dijimos que vengan los proyectos. Llegaron, tenemos cerca de 1.200 proyectos que han sido presentados por una demanda aproximada de 6.000 millones de soles de inversión. Sin embargo, cuando hemos empezado a filtrar proyectos nos hemos dado cuenta de que teníamos proyectos de muy mala calidad, o proyectos incompletos, o teníamos también ahí, y asociado esto a un tema de presupuestos locales, por ejemplo. Una localidad que tiene 26.000 soles al año para hacer estudios, es poco probable que pueda manejar un proyecto de 5 millones de soles, que en estudios que pueden demandarle pues un monto significativamente mayor que esos 26.000 soles. ¿Qué se ha hecho en estos casos? Se ha asociado eso a la minería. A la minería le hemos dicho, mira, estos proyectos requieren un nivel de inversión en estudios mayor que el que tiene este presupuesto. La minería lo que ha hecho es, ha tomado los estudios, ha entregado proyectos de mayor calidad y eso es lo que estamos entonces ahora pudiendo financiar. Ese es un caso, y en otros casos también ha ido inclusive a decir, además estoy a cofinanciar el proyecto. Parte el Fondo Mi Riego, parte la empresa minera. En el caso de Ancash, por ejemplo, hemos tenido un proyecto en esa línea, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio para asociarnos. Si lo que faltan son capacidades locales, la empresa minera, en este caso, por ejemplo, puede poner a disposición la capacidad de ingeniería que puede contratarse para poder hacer estudios de calidad. Y si no estamos hablando solamente de dinero, si no estamos hablando de capacidad de gestión. Exactamente. Incluso desde ahí partimos. Una vez que tenemos la infraestructura, tenemos otros programas que acabamos de analizar, donde podemos entrar, por ejemplo, a mirar temas de calidad o fertilidad del suelo. El programa Buena Siembra, que está trabajando ahora en llevar un poco asistencia técnica para el uso, por ejemplo, de semillas certificadas, de fertilizantes que deben usarse para que pueda enriquecerse el suelo y de esa manera también mejorar la productividad. O sea, además de agua, trabajemos también productividad del suelo. Yo estaba pensando con la entrevista anterior con el señor Schiffman de ¿cuándo podríamos tener en el país, cuándo podríamos ver ya en el Perú una industria genética donde todo el germoplasma que tenemos, digamos, la capacidad de que nuestro suelo nos enseñe toda la riqueza que tiene, convertirla en productos patentados, semillas trabajadas genéticamente patentadas, que nosotros podamos exportar, porque nosotros tenemos una ventaja, que es toda toda la riqueza genética que tenemos, ¿no? Ahí hay otro espacio, ahí hay otra buena noticia, ¿no? Tenemos ahora, nosotros acabamos de cerrar este año una firma de un convenio con el Banco Mundial y con el BID para un crédito de $180 para repotenciar el INIA, que es nuestro Instituto de Innovación Agraria, que justamente va en una línea de usar las estaciones experimentales que tenemos a nivel de todo el país para que también en participación del sector privado se puedan desarrollar nuevas variedades de productos, ¿no es cierto? Que se hagan trabajos que permitan pues lograr incluso, que señalas tú, algunas patentes. ¿Cuántas patentes tenemos en la agricultura peruana? Yo te diría que muy pocas, si me animo a darte un número a lo mejor fallo y por mucho. Yo creo que tenemos muy pocas y ahí lo que debemos hacer precisamente es quizá incorporar más al sector privado, nuevamente. Cuando hemos trabajado con esquemas muy públicos, termina siendo el reino del investigador, que investiga lo que él quiere investigar, no lo que necesariamente el mercado necesita. Cuando hay un empuje del lado privado, entonces el privado dice, yo necesito estos productos, estas variedades, y están dispuestos incluso a cofinanciar las investigaciones. Ahí queremos llegar. ¿Quién articula? ¿Quién hace que el privado pueda conversar? Porque yo he escuchado a varias gente que dice, ¿cómo me gustaría que el INIA pudiera haber hecho este desarrollo de la investigación de tal planta para que me ayude en tal tema? En realidad el INIA está de repente desfasado, como bien dices, de lo que necesita el mercado. ¿Quién articula? Lo que queremos hacer ahora hacia adelante, por eso es, utilizando la plataforma que tenemos, reequipando nuestras estaciones experimentales, es darle el espacio para que el sector privado lleve la batuta.
Y en ese sentido trabajamos un poco con los gremios más articulados. Tenemos una muy buena relación a nivel de gremios representativos que lo que hacen es indicarnos un poco cuáles serían las demandas que tienen respecto a innovación y donde el Estado podría, como repito, cofinanciar, aportar. Queremos subir el número, por ejemplo, de especialistas que tenemos en el INIA. Mencionaba hace un rato fuera de cámara que tenemos 2 PhDs que están haciendo además labores administrativas. Es una locura. Necesitamos tener más capacidad humana para poder llevar adelante este tipo de retos. Y de nuevo, ya que para no salir mucho del tema, nuevamente la minería asociada con agricultura podría apoyar en ese tipo de esfuerzos. Claro. Por ejemplo, en el caso de Tacna, estamos viendo de generar una asociación pública o privada, ¿no? El ministro de Agricultura, el señor Milton Fonges, estuvo incluso en España, ¿no? Para ver un convenio para repotenciar la estación de Los Palos a través de una APP para que genere justamente un centro de conocimiento. Así es. Que iría un poco en la línea de la que estamos hablando. Las asociaciones públicas privadas definitivamente son algo que debemos potenciar. Y ahí el financiamiento podría estar por el lado de una empresa minera que también opera en Tacna. Así es. Háganlo, por favor. Al final, háganlo. Para que las cosas no se queden solamente en planes y digamos, escritas ahí. Háganlo. Muy bien. Muchas gracias, señor Juan Manuel Benítez, y esperemos efectivamente que esta unión entre agricultura y minería genere desarrollo a las zonas más pobres de nuestro país. Así termina Punto Económico esta noche y que tengan un muy buen fin de semana. El día lunes nos volvemos con más en Punto Económico. Nos vemos. Chau, chau.